Esta predicación del día de hoy pertenece a una serie a la cual venimos trabajando y venimos hace un par de semanas, yo no sé si es la última o la anteúltima, que tiene que ver con la serie llamada Los Nombres de Dios. Y el día de hoy voy a hablar acerca de Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth significa el Señor Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos. Y cuando hablamos de Sabaoth, encontramos el primer pasaje en 1 Samuel capítulo 1 versículo 3, en donde se nombra por primera vez, y a partir de ahí los nombres son usados con frecuencia. Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. La particularidad que tiene es que cuando hablamos de un Dios todopoderoso, en muchas situaciones en nuestra vida no podemos dimensionar al Dios todopoderoso porque nosotros tenemos limitaciones. Y al tener limitaciones, nosotros, ya sea por nuestras experiencias que hemos vivido, ya sea por cosas que nos han sucedido, ya sea por cosas que nos están pasando, el entorno que tenemos, la dimensión se achica mucho más. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, voy a tratar de trabajar de cierta manera para que podamos dimensionar a ese Jehová todopoderoso. Y Jehová Todopoderoso, cuando habla huestes o ejércitos celestiales, Él se presenta a sí mismo como el Dios Todopoderoso, pero se presenta como las huestes celestiales a sí mismo. Y es muy loco porque cuando hablamos acerca de un ejército, lo primero que viene a nuestra mente es muchas personas, pero Él dice: yo soy Jehová, las huestes de los ejércitos celestiales. Él en sí mismo habla de su poder y su majestad como si fuera todo un ejército. Y es muy lindo porque cuando vos hablas acerca de situaciones que te pasan, momentos en los cuales te sentís solo, momentos en los cuales sentís que estás sin la compañía, es bueno saber que Jehová Sabaoth es un Jehová no de los ejércitos, sino Él es un ejército. Y encontramos un pasaje bíblico en 1 Samuel cuando David se presenta frente a Goliat, la historia de David y Goliat. Y en esa historia de David y Goliat, el rey David, que en ese momento era solo un adolescente, había sido bardeado por sus hermanos. Su hermano decía: ¿qué viniste a hacer acá? Viniste a curiosear, vos siempre estás metiéndote en donde no te importa. Lo primero que recibe es el desprecio de sus hermanos. Lo siguiente, él agarra y desafía a un gigante que hace 40 días venía todos los días saliendo a desafiar al ejército del Señor, al pueblo de Dios. Y el tipo dice: yo le voy a pelear. Y cuando le dan una armadura, él agarra y dice: yo no sé manejarme con esto, no sé manejarme con todas estas cosas para la guerra. ¿Y con qué te vas a enfrentar? Y me voy a enfrentar al gigante con lo que yo sé manejar. ¿Y qué tenés? Tengo una Honda. Y yo decía: como una gomera. ¿Sí? Tengo una gomera. Y yo no sé vos, pero los desesperados que estaban estos y el rey Saúl y todo el ejército, que aún así lo dejaron entrar. Y cuando él se presenta al gigante, le dice el gigante: ¿qué soy, perro yo que vengas con onda? Yo soy un perro yo que me ando ondeando ahí. Menos mal que no estaban los de Yo Amo los Perros, si no lo hubiesen denunciado. ¿Qué soy, perro yo que me andaba saliendo con la onda? Y él dice las siguientes palabras, y otra vez encontramos a la palabra Sabaoth en el original. Él dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él, sin mucha teología, siendo un pequeño adolescente, tenía dentro de su corazón la enseñanza de que él, cuando se enfrentaba a una situación, cuando se enfrentaba a una vicisitud, no se enfrentaba a él solo con sus propias limitaciones. Él representaba al Jehová de los ejércitos. Y es muy diferente encarar la vida cotidiana, encarar el lunes, encarar la semana con nuestras limitaciones y lo que tenemos para hacer, que cuando nosotros estamos conscientes que Jehová, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Y él dice: mas yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todos conocen la historia: tira con una piedra, cae, corre, toma la espada, corta la cabeza, y todo el ejército comienza a perseguir al ejército perdedor. Y ahí comienza una nueva historia que luego se traduce en el rey David. Pero cuando él dice: vos venís a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y había una claridad muy profunda. Él sabía
que para la gente él estaba parado solo en ese lugar, pero dentro de él tenía la absoluta convicción de que no estaba solo, que Jehová de los ejércitos estaba con él. Dios quiera que estos próximos días, cuando salgas a trabajar, cuando te presentes a cuestiones en la vida, cuando salgas a enfrentarte por situaciones que vivís cotidianamente o en ciertas áreas de tu vida en donde todo parece muerto y hace meses que viene así y sigue así y sigue así, quiero que recuerdes algo: no estás solo, no estás sola. Sabaoth, Jehová de los ejércitos, está con vos. Amén. Y hay un pasaje bíblico muy significativo para mí, que lo vengo trabajando en mi mente. Dice Isaías capítulo 40, permiso. Isaías 40, versículos 28 y 29 dice: no has sabido, no has conocido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Primero hace una descripción, dice: vos sabes que Jehová, a quien le estás adorando, a quien cantábamos el día de hoy, a quien hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, dice: Jehová es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Y de ahí comienza a hablar acerca de unas características de Jehová. Y él dice: no desfallece, no se cansa, no se fatiga con cansancio. Dice: y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y cuando habla acerca del entendimiento, de que no hay quien lo alcance, pues sí, bueno, es tan grande, Dios es tan grande que no hay entendimiento que lo alcance. Pero luego, en el versículo 29, da una muestra de ese entendimiento que no hay quien lo alcance. Y en el versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios se presenta como aquel infinito al cual no hay entendimiento que lo pueda alcanzar. Y Él dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero en la multiplicación que nosotros conocemos, 0 por 0 es 0. 0 por 50 es 0. 0 por 135.438 es 0. 0 por 2.700.492 es 0. Y cualquier número que multiplique por 0 siempre va a dar 0. Sin embargo, Él fundamenta su conocimiento y su poder diciendo: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es por eso que el día de hoy me paro con certeza en el corazón que, sin saber la circunstancia que estés viviendo, ni cómo te sientas, ni cuánto tiempo haya pasado que estás con el tanque vacío, si estás cansado o si estás cansado de estar cansado o si estás cansado de estar siempre cansado, hay un Dios en medio nuestro que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y eso es poderoso cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Y en tu espíritu, en el día de hoy, necesitas darle rienda suelta, que Dios te comience a llenar, porque las circunstancias que están alrededor tuyo te están haciendo ver de una manera equivocada. Quiero hablarte acerca de alguien que admiramos, queremos, y es para nosotros muy significativo. Es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aun cuando estaba en el vientre de su mamá. Su mamá había quedado embarazada. Su papá y su mamá ministraban en el templo. Ellos hacían sorteos, no tenían listas como nosotros que tenemos listas. Ellos hacían el sorteo: a vos te toca, listo, chao. ¿Sí? Capaz que tenemos que implementar eso, Ale, nosotros, por sorteo: te toca, chao. ¿Sí? Entonces, ellos agarraron y a él le tocó ir a ministrar. Ya eran grandes, ya eran viejos. ¿Sí? No podían tener hijos, pero ya estaban viejos, ya no era edad para tener hijos. Y cuando estaban en ese lugar, el papá de Juan el Bautista recibe una revelación del Espíritu Santo y le dice: hey, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y comienza a dar las características. Y él dice: ¿cómo puede ser si mi esposa ya es? Dice: yo soy viejo. El tipo era sabio, porque dice: yo soy viejo y mi esposa es grande. El tipo ya había aprendido. ¿Sí? Estaba frente al ángel y no hacía cosas que el ángel le cuenta a la mujer. La mujer: ¿cómo es eso de vieja? Él agarra y dice las siguientes palabras. Dice: ¿Cómo mi esposa va a quedar embarazada si yo soy viejo y ella es grande? Y dice las siguientes palabras: el Espíritu de Dios vendrá y hace una revelación de lo que Dios podía hacer en ese lugar, pero luego le dice: como no creíste, te vas a quedar mudo hasta que tu esposa dé a luz. Y el tipo sale y empieza a intentar hablar y no puede. Y yo me pregunté hace un tiempo: ¿por qué Zacarías
el papá de Juan el Bautista, cuando agarra y dice, ¿por qué pasaría esto? ¿Cómo puede pasar esto? El ángel le da una reprimenda y le da una consecuencia. Y cuando María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Cuando se presenta el ángel frente a María, le dice: María, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y ella dice esta frase: ¿y cómo voy a quedar embarazada si no estuve con nadie, si no tuve relaciones con nadie? Y él dice, no, el ángel dice: no temas, el Espíritu de Dios vendrá sobre vos y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, quien será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios eterno. Y el ángel se va. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué a ella le explica y no le da una reprimenda o no le dice por viva porque no creciste, ahora te va a depilar y los pelos van a salir al minuto de nuevo? ¿Y por qué a este tipo que hace la misma pregunta, Dios le marca y le dice? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo de que Él espera de nosotros, a medida que pasan los años, que nosotros demostremos nuestra fe en el Señor. A medida que vas creciendo en tu relación con Dios, a medida que van pasando los años y vas creciendo en madurez y en relación con Dios, Dios espera que al oír su voz obedezcas y le creas. Puede ser que en los primeros tiempos puedas tener dudas, puedas tener crisis, puedas tener situaciones, pero cuando van pasando los años y Dios ya te lo ha demostrado y te lo ha hecho ver y te ha hablado y has tenido experiencias con el Espíritu Santo y fuiste creciendo en su revelación, solo una frase de Él y solo Él guiándote, aún con su palabra, tendría que ser suficiente para que nosotros obedezcamos. La madurez espiritual se ve cuando le creo a Dios sin pedirle que me esté confirmando todas las cosas una por una. No podemos en cierto mundo y en cierta área espiritual andar pidiendo todo el tiempo vellones. Hago referencia a Gedeón, Jueces capítulo 6, en donde si es así que pase esto, si es así que pase eso. Ya tendrías que estar creyéndome en mí, ya tendrías que estar creyendo en mi palabra, ya tendrías que estar caminando. Pero si vos querés que te trate como un hijo espiritual recién nacido, yo te voy a tratar como un hijo espiritual recién nacido. Luego no vengas a preguntarme por qué hay gente que corre a la meta y vos estás en el lugar que estás. Necesitamos crecer, necesitamos expandirnos. Cuando nace Juan el Bautista, tiene algunas características que él tendría y que él haría, y comienza su ministerio. Él comienza su ministerio, comienza a enseñar, comienza a predicar y se llenan literal todos los lugares en donde él enseñaba. Multitudes venían a él. Y vos decís, bueno, quizá él predicaba bonito, quizá él hablaba lindo, quizá él decía, Dios te va a bendecir, no importa lo que vos hagas, Dios es bueno, Dios es amor. No. Su predicación era muy confrontativa. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él decía palabras bastante confrontativas. Decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Ay, el pastor me ofendió con lo que dijo. Juan el Bautista iba derecho viejo y el tipo no estaba en el centro, no estaba en comodidad, el tipo no estaba donde hay aire acondicionado, butaca y agujeros a los costados del auditorio. El tipo estaba en el desierto. Él hacía sus reuniones en el medio del monte, allá abajo, hondo chico, plum. Y la gente iba porque había algo que se estaba moviendo. Y era porque el Espíritu de Dios estaba en él desde antes de nacer. Cuando María se encuentra con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Elizabeth dice que su vientre se llenó del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista fue lleno de Dios. Y ella comienza a decir unas palabras increíbles. ¿Cómo yo sé esto? Porque leo la Biblia, la misma que vos tenés. Su vientre fue lleno del Espíritu Santo cuando Jesús, dentro de la panza de María, se acerca y se saludan. El poder que nosotros tenemos
cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, cuando recibimos a Jesús como su Salvador y cuando hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, podés hacer lo que quieras, andar donde andes, vas a tener tus consecuencias, pero hay una marca espiritual dentro tuyo que dice: acá mora el Espíritu de Dios. Tu espíritu percibe los espíritus alrededor. Y es por eso que cuando entras a algún lugar que antes era normal y entras a algún lugar y decís: ¿qué pasa? Qué raro, ¿qué sucede? Tu espíritu te revela la incompatibilidad con esas personas, con esa gente, con ese lugar. Y es por eso que los hijos de Dios no estamos en todo lugar. Porque en un lugar donde se adora a Satanás por los frutos que dan, es un lugar en donde nosotros no tenemos nada que hacer. Pero hay otros lugares en donde la oscuridad reina solo porque la luz no se ha acercado a esos lugares. Y esos lugares sí tenemos que estar. Juan el Bautista va creciendo y su ministerio se va haciendo tan fuerte, tan popular, que la gente iba al desierto y cuando hacía los bautismos, hacía bautismo para arrepentimiento de pecados. Y San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él e hizo la siguiente declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Él estaba hablando y estaba confesando de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador. Y la Biblia dice que todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador va a ser salvo. Todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador y Señor va a ser salvo. Existen muchas afluencias y existen muchas tendencias y existe mucha gente que enseña cosas buenas, pero la gran diferencia es hacer esta pregunta: en esto que vos estás enseñando y en esto que estás viendo, ¿Jesucristo es el Salvador y es el Señor? Es la clave. Porque gente que enseñe cosas buenas y te enseñan a respirar y te enseñan a pensar y te enseñan el arte de caminar en esta vida con una buena esperanza y todo lo demás, o te enseñan buenos principios y conciliadores y de paz, y te hablan de los Mesías y te hablan de tal cosa, pero si no está Jesucristo como Salvador y Señor, ese lugar no es un lugar que está honrando a Dios, porque la marca es que Jesucristo sea el Salvador y el Señor. Por muchos meses me dediqué a escuchar y a mirar años atrás a programas televisivos en donde se hablaba de Dios y donde se hablaba del Señor, pero nunca se hablaba de Jesucristo como Salvador. Que toque, que tome, que lleve, que traiga, que qué sé yo, el camino de no sé qué, pero nunca Jesucristo como Salvador. Y eso es lo que define nuestra vida espiritual. Y eso es lo que define la eternidad. Jesucristo es el único camino al cielo. Cuando te entran a decir: no, Jesucristo que era un profeta que hizo cosas muy buenas y que se... chao, listo. En alguna iglesia te hablan de bendición, de esto, de lo otro, pero no te hablan de santidad, no te hablan de compromiso, no te hablan de tomar la cruz, no te hablan de cambios de hábito, que está todo bien, no importa, ya Dios te va a bendecir. Y Jesucristo no es el eje, sino un medio para lograr algo específico. Tampoco es lo correcto. Necesitamos volver a esa base que es recordar quién es Jesús. Y Juan el Bautista dice: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá frente a mí está el Mesías, dice. Y eso fue tremendo. Y se le acerca a Jesús y le dice: ¿me vas a bautizar? Si me vas a bautizar. No, dice: yo no soy digno ni siquiera de atarte el cordón de tu zapatilla. No, me tenés que bautizar. No te. Y dice que contendieron ahí hasta que Jesús le dice: no, hagamos todo como tiene que ser. Tengo que hacer todo como tiene que ser. Estoy sujeto todavía. Entonces lo bautiza, y cuando lo bautiza a Jesús, esto está en tu Biblia, cuando lo bautiza a Jesús, primero, número uno, los cielos se abren y desciende el Espíritu de Dios como paloma y se posa sobre Jesús, el Mesías. Pero lo segundo que sucede es que una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que me hace feliz. Ahora la particularidad es que los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende como paloma y todos lo ven, pero nadie más que Jesús escuchó la frase: este es mi Hijo amado, quien me hace feliz. En muchas ocasiones
Dios te va a hablar y te va a direccionar y te va a decir cosas, y la gente que está alrededor tuyo no lo va a entender y no lo va a poder percibir, porque Dios es especialista en las relaciones. Dios se relaciona, Dios quiere relacionarse con vos. Dios quiere tener un encuentro cotidiano con vos a través de su Espíritu Santo que vive en vos cuando recibís a Jesús. Él quiere crecer en relación. Podés aceptar al Señor y no nutrir eso, y eso va a quedar ahí enano. Por eso la Biblia habla de que debemos crecer en el Espíritu de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu del Señor, dejando que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Esa relación. Está bueno, no, yo voy a la iglesia y escucho, y bueno, una cosa es la iglesia, otra cosa es la semana. No, no funciona así, no sirve así. Venimos aquí a conectarnos porque todos estamos buscando lo mismo, y es que Dios se manifieste en nuestras vidas, honrar a Dios, recibir su palabra, ponerla en práctica. Pero en lo cotidiano es donde realmente Dios se quiere mover. Abrir tus ojos y decir, buenos días, Señor. Saber que Él está. Y en los tiempos de tempestad, decir, parece que estoy solo. Me siento solo, pero realmente conmigo está Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que el tiempo transcurrió y Él fue creciendo. El ministerio de Jesús fue avanzando. El ministerio del Señor Jesús se fue haciendo cada vez más grande. Era conocido en todo lugar, hacía milagros, prodigios. Pero el ministerio de Juan el Bautista comenzó a decaer. Y algunos de sus discípulos le dijeron, ¿por qué no le retás? Porque mirá, se están yendo, se cambiaron de iglesia, mirá, se te están yendo todos. Y él agarra y se fueron a otro grupo, amigos, no me está quedando nadie acá. Y Jesús seguía con su ministerio, pero Juan el Bautista hace una declaración y él dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué enseñanza significativa. Nos enseñaron que tenemos que conquistar, que tenemos que llegar, que tenemos que acaparar, que tenemos que meterle con todo. Pero hay momentos en nuestra vida en donde cuando hemos llegado a ciertos lugares, tenemos que mirar alrededor y ver a los que están viniendo detrás nuestro y tener esta actitud para que puedan pisar sobre nuestros lomos e ir más allá, e ir más lejos. Un amigo me decía hace un tiempo, a este le enseñé la profesión, le enseñé cómo trabajar, le enseñé todo, andaba de dieta. ¿Verdad? Un día agarró y me dijo, che, gracias por todo, y me voy a abrir mi propia empresa. Y le digo, ¿y cómo le va? Le va bien, le va bien. De hecho, se quedó con un montón de clientes míos. Y le digo, pero yo sé que molesta, le digo, pero ¿dónde está lo malo? Y no, porque yo estaba todo el tiempo, que yo hasta que lo formé, hasta que ya estaba listo, creí, no, capaz que no, pero andaba bien. Ya está, soltalo. Y cada empresa, cada lugar en donde él trabaje, cada vez que haga un buen trabajo, cada vez que crezca, cada vez que conquiste un lugar, cada vez que haga algo significativo y hablen de él bien, vos le vas a decir, no solo que trabajó conmigo, sino que estoy contento, porque en esa vida yo sembré, a ese le enseñé. Con él yo invertí y todos los logros que él haga en los próximos días, yo voy a estar contento porque yo invertí y ese logro también es mío. Cuando tengo la actitud en mi corazón de decir que crezcan, que se multipliquen, que aprendan, que enseñemos, que salga para adelante, porque en definitiva todo lo que hacemos, la Biblia dice que lo hagamos como para Dios y no como para la gente. Cuando se multiplican en nosotros, siempre va a ser para bien. Te guste o no, algunos bemoles medio feos, algunos cierres medio feos, pero siempre que la veas a esa persona va a decir, me gozo, me maravillo y me alegro en el Señor, porque yo invertí en tu vida y hoy vos estás glorificando al Señor. Soltá esas historias tristes, transformarlas en una inversión en sus vidas y disfrutá cuando crecen, porque es la mejor manera de poder vivir, ser parte de lo que ellos están haciendo, por lo que invertiste en ellos. Juan el Bautista va decayendo y él hace una denuncia porque era un profeta, porque era un cristiano con el Espíritu del Señor. Entonces él agarra y ve una situación en el gobierno. El gobernador le había icardiado la esposa a su hermano. En esa versión
HH Andrés habla hoy, pero lo puedo decir mejor. El gobernador le había sacado la mujer a su hermano y se la había llevado con él. La mujer de su hermano tenía una hija, que es la que luego termina bailando y hace un gran pedido, la cabeza de Juan el Bautista. Esa chica pobrecita se fue a vivir con el tío y no sabía si decirle papá, si decirle tío, tío, disculpa, tío pa. Qué confusión cuando hacemos todo mal, qué confusión cuando desordenamos nuestras vidas, qué confusión traemos a nuestros hijos cuando comenzamos a portarnos como animalitos que no sabemos controlar nuestras emociones ni siquiera nuestros impulsos. Mantengamos una línea, mantengamos un caminar, seamos lo que ellos necesitan el día de hoy y lo que Dios quiere que nosotros seamos, porque Dios va a honrar tu vida. Cuando se encuentra en ese momento esa situación, Juan el Bautista dice: no está bien lo que estás haciendo, no está bien que le saques la mujer a tu hermano, y lo meten preso. Y yo decía: ¿qué pasó? Y nada, lo metieron preso por denunciar algo correcto. Nosotros pensamos que si hacemos todo bien, nos va a ir todo bien, pero es mentira. Si bien cosechamos lo que sembramos, pero también recibimos daños colaterales de los que están alrededor nuestro. Y la Biblia dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. El tema es confiar en Él, quien venció al mundo y que sabe cómo guiarnos. Pero la aflicciones va a haber, situaciones difíciles va a haber. Y este tipo de estar ministrando, hablando y preparando el camino, llega un momento que se encuentra en una celda. Y en esa celda lo único que podía ver eran paredes oscuras, horribles, olores, restricción. Me imagino la comida que le servían, me imagino de la manera que lo trataban. Él llevaba una dieta estricta. El tipo solo comía raíces y miel de monte. No sé qué le daban en ese lugar. Todo cambió para él. Entonces las dudas comenzaron. Y encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 3, algo demoledor. Dice las siguientes palabras: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos de esperar o debemos esperar a otro? Fíjate qué contradicción en el texto. Dice: ¿eres tú el Mesías a quien debemos esperar o debemos seguir buscando a otro? Pero en el versículo 2 dice que él se fue y oyó todo lo que estaba haciendo. ¿Quién? El Mesías. Dice, oyó acerca de todas las cosas que estaba haciendo. No dice Jesús, dice el Mesías. Eso habla acerca de la carrera de canguros saltando en forma impar que tenía en ese momento. Porque sabía que era el Mesías, pero fue y mandó a preguntar: ¿sos vos el Mesías? ¿Sos vos el Mesías? ¿Qué pasó? Yo me lo imagino a Jesús cuando le dice: ¿vos sos vos el Mesías o tenemos que esperar a otra? Me extraña, primo. Primo, me extraña. Casi le rompé el esófago a tu mamá cuando nos encontramos por primera vez. Me preparaste el camino. Cuando me viste supiste que yo era el Mesías, el Cristo. Y ahora que estás en crisis, estás dudando. Y eso nos habla a nosotros de nuestras dudas y de nuestras crisis. Quiero decirte algo. Puede ser que estés caminando por circunstancias que no cambian. Puede ser que haya cosas que venís orando hace tiempo y no varían. Puede ser que por ciertas situaciones que vienen pasando alrededor tuyo,
tu fe se ha bajado. Y no sientas que no sos el mismo que antes, que no conectás de la misma manera, que naciste para más de lo que estás viviendo y la tenés clara, pero parece que algo no se puede activar. Que el llegar a tu casa y ver la casa sola, que el sentarte a hacer cuentas y sentir que los números no cierran, que aquel con quien te relacionabas y se hablaban bajito porque el corazón estaba cerca, ahora no importa la distancia, se gritan porque los corazones están cada vez más lejos. Vos puede ser que cambiaste, pero vengo a decirte que hay un Dios que no se olvidó de vos. Se llama Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él no cambia, Él no permuta, Él no es de doble cara. Él sigue sentado en su trono y Él sigue amándote, Él sigue buscándote, Él sigue creyendo en lo que Él puso en tu vida. Y a Él no le cambia su corazón hacia vos por las actitudes y acciones que has tenido. No es que le encanta que le traiciones, todo lo contrario, su espíritu se entristece. Por eso vos sentís que Dios se calla dentro tuyo cuando pecas. Pero Él no se va, Él está, y Él te sigue amando, Él te sigue buscando. Y todas aquellas palabras proféticas que habían dicho en su momento, cuando eran tan obvias y hoy son tan impares, ninguna ha caído a tierra, sino que Él sigue acercándose un día más, diciéndote: con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. Yo no te suelto, yo no te abandono, yo no te voy a dejar, yo te voy a sostener, porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida será fiel en perfeccionarla hasta el día del Señor. Y entonces Jesús le responde a Juan el Bautista y le dice, Mateo 11, versículos 4 y 5. Mira a sus discípulos, a los de Juan el Bautista, y le dice: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica las buenas noticias. Cuando estás mal y cuando estás triste, lo que no tenés que hacer es encerrarte, y lo que tenés que hacer es salir y ver qué está haciendo Dios. Juntarte con gente de fe, relacionarte con otras personas que están buscando lo mismo que vos, ver lo que Dios está haciendo en diferentes lugares, yendo a tu grupo de amigos, viniendo a congregarte. El día de hoy, el hecho de que estés en este lugar habla bien de vos, porque habla de que estás buscando. La gente que está conectada, que yo de verdad tanto a ustedes como a ellos los honro, porque podrían elegir cualquier otra comunidad de fe, podrían elegir cualquier otro lugar, podrías haber googleado cualquier otro lugar, pero elegiste estar acá. Yo honro eso. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús de que la duda va en contra de la fe. Necesitas volver a llenarte de fe, de ese Dios que perdona, que te va a restaurar, que te va a aclarar, que te va a limpiar, que va a sostener tu vida, que va a enderezar las veredas torcidas y que va a cumplir su propósito en tu vida. De que hay propósito en tu vida, de que los años no llegaron porque sí, de que Dios sigue obrando y sigue buscándote para completar su obra. Y algunos dicen: no, yo viví muchos años, los mejores años de mi vida los desperdicié en otra cosa. Yo ahora no entiendo mucho de esto, pero siento que perdí muchos años. No te aflijas por lo que pasó. Dios hace cosas nuevas. Pronto vas a ver que salen a luz. Dios va a abrir camino en el desierto y río en donde hay soledad, porque decidiste poner a Dios en primer lugar, porque decidiste que tu familia se una al propósito del Señor, y porque decidiste estirar tu mano, aún estando en el pozo más profundo, para que Él te vuelva a levantar. Yo creo en el poder de la oración, y yo creo en el poder de la oración y en el poder que Dios le dio a la iglesia. Y es por eso que quiero invitarte a algo. Y de verdad no funcionaría
si alguno de ustedes no se prende. Funciona solamente si nos prendemos todos. ¿Qué me está por pedir? Yo quiero invitarles, quiero pedirles que hagamos pequeños grupos de 4, 3, 4, 5, 6 personas como máximo. Puede ser 7. Bueno, yo solo nomás. ¿Por qué no miran la tele? Yo solo nomás vengo acá. Que no me salude nadie, que no me dígale a tu hermano, no quiero nada de eso. Yo vine acá a adorar a Dios. Te aviso solo una cosa. Por la fe, en el cielo vamos a estar todos juntos y te vamos a hacer lo mismo. Así que anda acostumbrándote. ¿Por qué no rompemos filas? Corremos toda la butaca. Total, en un ratito todos los servidores ponen la butaca acá y cierran todo porque mañana siguen rompiendo todo. ¿Vieron la pared atrás? ¿Sí? Oren por nosotros. Ayúdennos. Queremos llegar a los plazos correctamente. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntarnos con gente. Y especialmente los líderes de grupo de amigos, los mentores, los que están en el ministerio, comiencen a mirar que nadie quede solo. Y vamos a tomarnos las manos. Cada uno, pequeñas rondas, pequeños fuegos encendidos. Y vamos a tomar un tiempo para orar unos por otros. ¿Ok? Póngase de pie conmigo. Y voy a decir, pero yo no sé orar. ¿Usted sabe hablar? Sí, entonces sabe orar. No, pero no me animo. Bueno, agárrele la mano a alguien. Armen pequeños grupos, vamos. Allá arriba yo me voy a dedicar a controlar si todos lo están haciendo. Por allá atrás. Vamos. Y cuando le toman la mano, comenzá a orar por esa vida. Y el que se anime primero, que comience a orar. Porque muchos necesitan ser sanados. Y son sanados cuando oran unos por otros. No estás sola, no estás solo. Hay gente alrededor tuyo.